vamos a hablar de cocina. Pero A la no de casa, cocina sí. como ustedes creen No. que vamos a cocinar. Todo contrario, pero sí vamos a hablar de las bacterias que hay en la cocina y cómo evitarlas a la hora de cocinar. A la casa de bacterias. A eso nos invitan nuestras invitadas. Hablamos de Mariana Kopman, bioquímica de la UBA, y María Claudia de Grossi, doctora en química. Ambas, bueno, Bienvenidas. bienvenidas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la casa de bacterias en la cocina. Qué miedo, qué miedo. Qué miedo, pero digo, miedo. muy interesante, porque son muchos los cuidados que tenemos que tener a la hora de cocinar, ¿no? Sí. ¿Cómo ser? Por ejemplo, a ver, tengo tantas dudas que ya no sé por dónde, Por eso, empecemos por el por principio. dónde empezar, ¿Por ¿no? dónde se empieza? Mira, les voy a Dale. decir, uno de los grandes temas Sí. que en este momento tengo es cuando le preparo las lancheras a mis hijos para ir al colegio, Bien. ellos me piden yogures. Y Sí. yo les digo que no porque se va a cortar la cadena del frío. Ajá. Y ellos me dicen, mamá, sos una exagerada, son unas horas nada más. Ok. ¿Qué A se ver, hace? por ahí comenzar con 4 principios muy básicos, Sí. Para después contestar preguntas bien específicas. Dale. me orientándonos parece a mejor. esos Sí, principios total. básicos. Por un lado, hay muchas causas de peligros que pueden causar problemas en la cocina y sobre todo son, como vos decís, las bacterias las que más llaman la atención y las más frecuentes. Sí. Entonces, para controlarlas, uno tiene estos cuatro aspectos básicos que podrían ser cocinar bien, porque el Sí. calor elimina bacterias, no elimina todo, pero elimina La las células. suficiente cantidad Bien. como para que, digamos, la contaminación inicial no pase al alimento final y no te enfermes. Perfecto. A su vez, tiene que ver con mantener frío. Mantener frío, el frío no les gusta mucho, con lo cual, si hay alguna bacteria, se va a mantener en bajo número. Y sobre todo, después que cocinaste, hay que enfriar correctamente y mantener en frío. Bien. Es esencial. Con eso controlás que no crezcan. Enfriar correctamente, ¿qué significa? Dale. A ver, mucha gente dice, no, bueno, espero a que esté Claro. totalmente frío Claro. y después lo guardo en la heladera porque si no se va a dañar la heladera. Y se están acordando de la heladera tipo mueble, Sí, que vieja. venía el hielero, Claro. viste, a la Y se les abuela le derretía todo el ponía, hielito. le ponía la barra de hielo. Y la realidad es que lo que hay que esperar es que deje de humear, Sí. ¿sí? De esa manera ya empezás a estar en temperatura peligrosa, porque lo que estás viendo, ¿qué se llama temperatura peligrosa? La temperatura a la cual las bacterias se pueden reproducir. ¿Que sería algo ¿Sí? así como la temperatura ambiente? Esencial. Esa es la ideal, pero ponele hasta 55 grados puede haber reproducción. Entonces, una vez que deja de humear, está más o menos ahí, bien estiradito a la heladera. Ujú, Entonces ahí se va a perfecto. enfriar rápido. Y antes no, ¿por qué? Porque es el divino botón. Ahí sí está. No están creciendo. Las bacterias Sí. tienen una curva de crecimiento, Ajá. entonces van a crecer en un cierto rango. Mientras que vos estés por encima de los 55 o 60 grados, no hay problema. No hay problema, no pueden crecer. Claro. Porque es una temperatura que no es amigable Para para las ellas. O sea, es más, Perfecto. estás cerca de las temperaturas de destrucción. Sí. Entonces no tiene sentido, vas a calentar la heladera, calentar otros Sí. alimentos. Lo vas a hacer cuando tenga sentido Bien. porque te estás protegiendo el alimento. Y fíjate que cuando mantenés caliente en un servicio, mantenés a esa temperatura porque ahí no hay crecimiento y tenés los equipos para mantener caliente Claro. y está perfecto. Y los equipos están preparados para eso. Exactamente. Sí, Bien. totalmente. Bueno, vos ibas diciendo, cocinar Faltaba bien. una- faltaba Sí, una cosa, enfriar, muy sí. bien. Enfriar y mantener frío. Sí. Lo otro esencial es la higiene, algo muy básico. Tanto higiene personal, el lavado de manos, clásico, sencillo, eso es fundamental. Ujú. Y a su vez, la higiene de los utensilios. La Porque el otro punto... la esponja es un tema... No, pero Bueno, igual digo, los bueno, utensilios- pero yo acabo de lavar todo. Sí, bueno, a ver, vos... Pero la esponja parece que tiene sus bacterias, ¿no? Bueno, ¿O a no? ver. A ver, dígame. No, no es tan complicado. No es tan complicado. Yo Tiene pensaba mucho más sentido común. en los cuchillos, por ejemplo. Sí. ¿No? Los En cuchillos- eso. Mira, a ver, Si yo corto la carne, bueno, eso ya lo sabemos todos, pero si cortás la carne cruda, después no podés cortar. ¿dónde están? ¿Vos Ajá. podés evitar que entren a tu cocina? No. Las bacterias conviven con nosotros todo el tiempo. Entonces, algunas que nos hacen mal pueden estar en los alimentos. ¿Vos sabés si están? No, No. porque no las vemos. Entonces, siempre los alimentos que uno no procesó o la industria no procesó, vos los vas a tratar como contaminados. Entonces, la carne cruda, el pescado crudo, el pollo crudo están contaminados. Las verduras vienen con tierra Sí. Sí. o toqueteadas por todos, digamos, los Sí, que las totalmente. estuvieron procesando. Entonces, eso también son alimentos básicamente contaminados. ¿Vos qué vas a hacer en tu cocina? Los vas a lavar
para transformarlos en apto para consumo. Y todos los alimentos de origen animal los cocinás para transformarlos en apto Cuando para lavo consumo. las verduras, Sí. ¿las lavo solamente con agua o las lavo con Vinagre, por agua y ejemplo. un chorrito de vinagre o con agua y un chorrito de lavandina? Todas son opciones posibles. Eso depende también de qué tipo de verdura estés comprando, si es de fuentes confiables o no. En principio está muy bueno lavarlas primero con agua para sacarle Sí. toda la mugre. Podés Y hago una desinfectar. salvedad. Sí. El agua tiene que ser potable. O sea, si vos estás Bien. Importante. donde hay agua potable, en general en las grandes ciudades la realidad es que el agua tiene una cantidad de cloro que es Abundante. casi lo que se recomienda para desinfectar. ¿En serio? Tremendo. Sí, sí. Digamos, bien. por ahí a veces son las dosis que en otros países recomiendan para la De hecho, desinfección se le siente el olor a vegetales. lavandina. mucho Sí. Por tiempo. eso, Ah, entonces el por eso cloro. nosotros... Y lo más importante... que Agua lo fría, mi- además. Agua bien fría. Pero además lo más importante es como lo mismo que uno hace cuando limpia. O sea, uno no va a ponerse a enjabonar sin sacar primero los pedazos grandes de cosas que están No, ensuciando. claro. ¿Y por qué agua fría y no agua, si quiero usar agua tibia, ponele, o... A ver, la verdura Sí. de hoja en particular se pone más fea, decae Ah, es por enseguida. eso, pero no porque no Y vaya no, yo quiero Y lavar además una se abren manzana. los estomas y pueden entrar los microorganismos Ah, adentro. al interior, Ahí y ahí está. ya es más difícil eliminarlos. Sí, totalmente. Está bien. Y además, lo tenés que dejar, si vas a desinfectar, unos minutos. Y todo eso favorecería, si está tibia, el Sí. crecimiento de microorganismos, que es lo que querés Que es lo impedir. que no queremos. El- Y perdón, me termino Sí. una sola cosita. Es súper importante sacar la tierra visible, porque ahí es donde están los microorganismos. Y Claro. después uno se pone muy estricto, porque por ejemplo, hay un bebé chiquito, o una persona que está en tratamiento Sí. de quimioterapia, o un anciano. Entonces quiere la desinfección de vegetales, la quiere hacer súper. Y entonces le agregás un poco de Las gotas, lavandina. pero las gotas, poca, una gotita. gotas. Poca, porque si no se convierte en Claro, un una peligro gotita. químico. Claro. Claro. Entonces, en ese caso lo vas a hacer, pero si hay tierra, va a ser, como es materia orgánica, la lavandina se va inactivando, se evapora como cloro. No sirve. No tiene está sentido bien. ponerlo sobre lo que está sucio. Por eso Claro. primero la lavás, si ¿Y el querés vinagre? después. No. Sí, puede ser después, Puede al ser. Vinagre en final. realidad lo que te sirve, que está bueno, es para desprender insectos. Ajá. No es que está desinfectando Ah. en las dosis que vos le podés poner a Como una se usa el ensalada. vinagre en los piojos, para los piojos de los Por chicos. ejemplo, Pensar en exactamente. eso, Los qué horrible, insectos. pero Es sí. exactamente eso, Exactamente. exactamente O sea, eso. como que se desprende y está bueno, porque así es una Claro. ¿El mito o no de la esponjita esa de lavar? A ver, así como vos vas a limpiar el cuchillo, la tabla Sí. después de usarlo, Sí. el elemento de limpieza tiene que estar limpio al momento de utilizarlo. O sea que cuando vos terminaste de hacer toda la limpieza de Sí. la tabla, es indispensable limpiar la parte de la cocina, la pileta de la Sí, la cocina pileta. y los elementos de limpieza. El trabajo que generó tanto revuelo estaba hecho sobre una baja cantidad de esponjas, eran poquitas. Y además en realidad- era todo basado en una encuesta de qué hacía la gente. O sea, Con su esponja. era medio, se armó semejante revuelo y la verdad que no era estadísticamente Está bien. significativo. Está bien. Por Es otro bueno lado, vos saberlo. en la carne Sí, cruda sí. también tenés muchas bacterias y eso no significa nada grave. O sea, que la esponja tenga bacterias es lógico porque está en contacto con un Claro, montón de claro. cosas. Entonces, sí, después de usarla, la tenés que limpiar bien, ¿Con lavandina sacarle... también, por ejemplo, se puede lavar? o no Con hace jabón falta? y la dejas secar. Y en Claro. principio, limpiarla bien antes. Si le pones lavandina sobre los restos de comida, no va a actuar la lavandina. Claro. Perfecto. Hay Sí. videos en YouTube de cómo desinfectarla en el microondas, por ejemplo, que es otra opción. Que también ¿sí? lo tenemos en nuestro libro Cazabacterias Ah, de ¿cómo que? recomendación. Cuéntenos cómo es. Obvio. Muy bien. Que está acá. Muy bien. La Sí. esponja, levantala Muy bien. así, así se Mostralo, ve. mostralo. Así Mostralo se ve. Está Ah, bueno. Ahí está, ¿Cómo, mira. perdón, ¿cómo es eso Ahí del, está, del déjalo ahí, ¿eh? microondas? La esponja Ahí está. tiene que estar húmeda, obviamente. La humedeces con bastante agua en un recipiente para microondas. Se pone a potencia máxima unos 40 segundos. No la tocas cuando lo sacas, sino que la sacas en el plato, que no se calentó porque Claro. es para Claro. microondas. Claro. Y cuando ya está fría, le sacas el resto de agua y la dejas lo con menos agua posible porque las bacterias que necesitan Claro. comida y agua. Ah, Claro. perfecto. Como Claro, nosotros. Muy bien. Exactamente. Alimentar. Exactamente. Por eso, Igual. a ver, por eso Bueno. se sienten bárbaro dentro nuestro. Ahí Estamos nos contá- calentitos, Sí. tenemos agua y somos un gran Claro, alimento. Claro, por eso nos buscan. Bueno, ahí nos contaron cómo limpiar la verdura, Sí. la fruta, la verdura. Sí. Con respecto a la carne, al pescado, al pollo, ¿es cocción? Sí.
Justamente Y frío, una de bueno, como las decías vos. tendencias que durante un tiempo estuvo perdurando es lavar el pollo antes de cocinarlo. Y eso no hay que hacerlo, Ah, no. porque aumenta... Ni con la- agua, nada. A ver, cuando vos lavás, Nunca lavé un pollo, estás ¿eh? Yo salpicando. tampoco, pero no sabes la está cantidad bien. de gente que Que no sí lo lava. hace. ¿En O sea, serio? sí, nosotros cada vez que ponemos Y es que esa por ahí le sacás la recomendación, piel, no sé qué, y... porque la gente le da como un poco de asquito el Puede pollo. ser. Mirá. Puede ser. Y el pescado también. Entonces llega a la casa y lo lava. Y no Ah, hace no, falta. No hace jamás. falta. Y es muy increíble, digo, cada vez que nosotros ponemos, nosotros tenemos un Twitter que vamos poniendo recomendaciones y el Instagram, cada vez que ponemos, es como una argumentación Te a explican, favor te de explican a vos que sos doctora por- química. No. Y pero ¿por qué no? A mí me da asco tal cosa. Bueno, sacalo con un papel. Claro, pero no te lo pido, la- por favor, no lo no lo laves. laves. El simple hecho de lavarlo salpica. No ves Claro. las gotitas y que en esas gotitas además hay bacterias. Sí. Claro. Después pasás el trapo y seguís desparramando la contaminación. Y cualquier otra cosa que hagas, seguís contaminando. Contaminaste la pileta donde después Claro. lavas los vegetales, Claro. contaminaste la mesa donde después haces Tal algo. cual. Sí. ¿Qué hacemos con la gente que le gusta comer la carne más bien cruda? Es un tema ese, en ¿Qué el hacemos asado, con en el eso? asado, por Claro. ejemplo. A mí también, a mí me Bueno. encanta. ¿Y qué hacemos? Y la como cruda. ¿Qué onda con eso? Se puede. ¿Está bien o está mal? Mira, a ver, la contaminación en un músculo, ¿sí? O sea, en una Sí. carne que fue un músculo, es superficial, ¿sí? Entonces, cuando vos vas, fundamentalmente superficial, Sí. cuando vos vas a cocinar un pedazo de carne entera, la realidad es que como eso está sometido, digamos, al calor fuerte, prácticamente todos los microorganismos se van a eliminar. Ajá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que no tiene que haber pasado antes? Haber pinchado, haber inyectado, viste que a veces se le Sí, mete le ponemos, sabor, sí, totalmente. o rellenar. Entonces, en ese caso ya es distinto. ¿Por qué? Porque vos, sin querer, metiste los microorganismos que podían estar afuera En el interior. en el Claro. interior. Ah. Y el caso particular que hay que comerlo bien cocido es la picada, obviamente. La Obvio. hamburguesa. Claro, La ahí clásica sí. toda la Ahí no se contaminación. puede jugar, con eso no se puede Pero no, jugar. vos Exactamente. imagínate que todo lo que estaba afuera, que es una contaminación, la que pueda Sí. tener, una vez que vos lo cortaste, Claro. está Fue todo adentro. adentro. Entonces ya ahí tenés que cocinar el interior como si fuera el exterior. Claro. Entonces, o sea, sería genial que todo el mundo en la casa tuviera termómetro, cosa que no pasa, No. pero no importa, no tiene, o sea, apenas Sí. el de tomar la temperatura de Sí, los sí, chicos tal y cual. punto. Pero, digamos, para chequear la cocción, porque la realidad es que te dice, si vos te fijas en todos los envases de hamburguesas, te dice cocinar hasta 74 grados, hasta 70 grados, 2 2 minutos, minutos. que nadie sabe ni qué Nada, temperatura no. es. Mm. Pero lo cierto es que O tiene hasta estar que cocido. salgan los jugos totalmente Sí. limpios. La realidad es que el cambio de color es un poquito antes. Mm. O sea, en 60 y pico de grados, el color ya cambió y ya es oscuro y los jugos salen blancos. Claro. Y no llegaste Y- a la temperatura. Y no llegaste a la temperatura O sea, que es un poquito más. necesaria. Sí. Un poquito más Sí. que eso. Otras Sí. carnes que también es importante tiene que ver con el cerdo. Mm. En nuestro país tenemos muchos problemas, muchos casos y brotes de triquinosis. Sí. Me Por comentaban lo eso el tanto, otro día. Sí, muchos, mucho. porque lamentablemente fallan los controles o son faenas caseras que no se Hay controlan. muchos Sí, lugares también donde hay pasa faena eso, mucho casera, eso. digamos, sí. Entonces, Sí. Cocinarla bueno, bien. Y cocinarla también están bien. habiendo en todas partes del mundo muchos problemas por una bacteria ya más compleja que se llama Campylobacter. Hay una moda de comer el pollo crudo y sobre todo el hígado de ¡Qué pollo para asco! hacer tipo mousse, Perdón, tipo no me salió así. paté, pero está Sí, poco sí, que se cocido. usa para el paté, Y claro. eso está generando cada vez más casos de, con este caso, Campylobacter. Y no es recomendable, tiene que estar bien cocido para cocido, eliminar el sí. Campylobacter. Muy bien. Y la realidad es que mucha gente piensa, Sí. por ejemplo, y dice, no, yo lo cocino con limón. Bueno, el Sí. clásico ceviche, ¿no? La realidad es que ahí uno tiene que entender que está sometido a la calidad de la materia prima. El tratamiento no le va a hacer absolutamente nada, ¿sí? ¿Qué quiere O sea, decir? que el supuesto macerado... Pasa Bueno, de 5 hecho, minutos antes. Si no te queda todo... ¿Es la cocción con limón o el propio sushi que está tan de moda que es pescado sushi es crudo? crudo. Por Además, eso. muchas bacterias se adaptaron al ácido, con lo cual tampoco el agregado de No es limón garantía. no Claro. es garantía. Y No es lo además, mismo que la cocción. no es lo Pensar que mismo. un ceviche de alta calidad es un ceviche que como mucho se maceró 5 minutos. Mm. No se hace con O anterioridad. sea, que hay que tener, es una cuestión de fe. Tener fe en la... No, y más o menos en un A ver, lugar, Bueno, pero confiar en el lugar en un donde vos punto lo sí, compraste en un o punto no. sí, Es un estamos poco hablando de la una materia prima, Sí. digamos. También hay que tener en cuenta que puede haber parásitos y que también esos parásitos tendrán que ser controlados en las etapas anteriores de la Claro. cadena alimentaria, ¿no? Claro. A nivel de Claro.
chicas, ver, ¿y yo qué? como igual, por Sí. ejemplo, ceviche a mí me gusta también, pero a ver, Me vos deja más sos la- tranquila. Vos Después salís vas a de todas decir las dónde. reglas, claro, Después comer la ya- carne yo soy cruda, la peor de ceviche, todas, sí, después soy la que me claro. intoxico, ¿No? ¿viste? Pero, a ver, ¿qué es importante? En determinadas Sí. situaciones, o sea, una persona, chicos, Sí. ¿sí? Una embarazada, una anciana o una persona en tratamiento, Sí, los o grupos de con riesgo. los grupos vulnerables, Sí. la verdad que no. Claro. No está va. bien. Eso está No, claro. porque es un riesgo Y el- alto. Sí. Y en el caso de la embarazada, aclarar que no es que solo producen vómitos, diarreas, malestar. En el caso de la embarazada hay bacterias que pueden llegar a provocar un aborto. O sea que... O malformaciones o en el embarazo. O incluso podría llegar un problema en el recién nacido por la mamá que se infectó. Entonces hay que cuidarse muy especialmente Muy y sobre estrictos. todo de comer, por ejemplo, pescado crudo. Perfecto, ¿Mm? está claro. Sí. Ahora, me deben el tema del yogur. Estoy preocupada con la Ah. ranchera. Bueno, a ver. Ya, mañana Volvemos, A ver, volvemos. ¿y ahora qué Mañana hay que hacemos? hablar. Lo hacen en mañana. el Twitter. Claro. ¿Cómo es la cuenta? Mira. ¿Cómo es la Es cuenta? @casabacterias. Arroba También Casa- tenemos una Doctora, página de Perfecto. Facebook. Muy bien. Y nada, vamos poniendo todo el tiempo recomendaciones, noticias, también en Instagram, todo Muy @casabacterias. bien. Excelente. Para no ¿Qué pasa confundirse. entonces? ¿Qué pasa con el yogur? ¿Qué pasa ¿Qué con la pasa? cadena de frío del Para la yogur? próxima. No. no. Dale. Como quieras. Dale, vamos. A ver, en primer lugar, el yogur es un producto comercial. Estás Sí. hablando de un yogur comercial. Es un producto que fue pasteurizado. Sí. Por lo tanto, al estar pasteurizado, ya es un producto que, por sus características, va a ser inocuo porque ya eliminaron las bacterias patógenas durante la pasteurización. Bien. Vos podés mandarlo en la viandera con un refrigerante. Sí, Ya los está. tengo. Y Ahí ya listo. está. Listo, mándelo, está? mándelo a la Claro. ranchera. Ahí está, listo. A ver, Bueno, pero lo puse- pará, ¿el refrigerante le da el frío suficiente, la cantidad de horas, como para que no se Perdona, corte lo esa que no famosa debería cadena hacer, de frío? a ver, que lo coma, ¿cuándo lo come? ¿Al mediodía como Sí, postre? sí, al mediodía. Bueno, si lo trae a la tarde, tíralo. Está bien. Ahí ¿tá? sí, Ahí ya sí. excede. Porque ahí pasaron demasiadas horas que seguro no estuvo frío. Claro, Antes de ir un toque a Muy las bien. etiquetas, la última media de este tema. Dale. ¿Se puede descongelar y volver a congelar algo o no? Por ejemplo, un pedazo de carne o un pollo o algo. Si todavía tiene hielo adentro, o sea, vos te arrepentís en la mitad de la descongelación y lo estás descongelando en la heladera, Sí. lo podés volver a... Mirá la No, cara. la cara fue porque jamás descongelé en la heladera, yo descongelo afuera. Claro. No, A ver, ¿No? incluso hay cosas No. que vos podés cocinar directamente. Las piezas chiquitas las podés cocinar Sí. directamente porque el fabricante así te indica. Pero Claro. si no, lo ideal es En descongelar. la en la heladera y en Sí. la parte, si es algo crudo, en la parte baja para que no te chorree Sí. sobre lo que ya está Oh. listo. Perdón, para comer. sé que me voy a sacar un 1 en esto, pero yo saco... Pero venía bastante bien con la vianda. Sí, con la vianda soy Ya tengo no. una obsesión, pero con esto saco y descongelo en el agua. Ah, Bueno. bueno. Después, y inmediatamente, o sea, vos lo vas descongelando y lo cocinás inmediatamente. Cuando Estás termino de bien, ¿eh? congelar- Está ¿Sí? bien. Sí. Ahora Ah, sí, muy hice bien, ese muy procedimiento, bien. después no puede volver al freezer. Listo. Podés Bien. cocinarlo y después que lo cocinaste, lo podés Cocido volver sí. a, Sí, a la congelar. Cocido sí, no crudo. Claro. Bien, excelente. Claro. Si ese, o sea, todo calentamiento, como es con el agua fría que está como a 20 grados, Sí. y en verano está más alta, Sí. o en el microondas, tiene que ser seguido de la cocción completa. Perfecto. ¿tá? Igual lo ideal es, igual no es tan fácil planear, descongelar antes, pasarlo heladera. del freezer a la Claro. heladera, Sí, lo esperar que De los modo que 20 olvido. nunca entra en la zona de temperaturas peligrosas, siempre está fría. Claro, Claro, perfecto. entonces está bueno. Está bien, Muy muy bien. bien. Sí. Bueno, eso clarísimo. Bueno, ¿y no tenemos tiempo para las etiquetas? No tenemos Bueno, tiempo para las arroba... etiquetas. sí, hay tiempo. tenemos Si no, tiempo para arroba las Casabacterias. etiquetas. Arroba Arroba Casabacterias. Casabacterias, manda la Digan, tenemos pregunta. poco tiempo, pero por lo Arroba menos díganos Casabacterias. algunos tips para a la hora de leer una etiqueta. Ah, uy, unos Oh. pocos es complicado. Sí. Número 1, Sí. llevar la lupa. Tremendo, Número 2, sí. tomarse Sí. el tiempo. Sí. Y pensar antes qué dato querés buscar. Mm. ¿Sí? Hay muchísima información. La gente dice, o sea, mucho de lo que se dice es no quieren engañar, nos quieren confundir. La realidad es que toda la información que está es obligatoria. Sí. El tema, o sea, nosotros creemos que es demasiada. Muchísima. O sea, Muchísima. ¿viste? Claro. No Que te aclares que mezclan, sí, oscurece. Claro, sí, sí. Entonces vos empezás a leer la etiqueta y no sabés. O Y sea, además lo querés hacer rápido Sí. porque por ahí estás en el súper. Algo estás básico apurado. que sí en el Obvio. súper es la fecha de vencimiento. Sí, Básico. Porque los totalmente. productos, cuando vencen, en Argentina no hay distinción de si es un problema de inocuidad, venció y ya no es seguro, o es un problema que no está tan rico. En Claro. otros países hay una diferenciación. diferencia. Acá Sí, no. todo lo que dice es lo mismo. Sí. Entonces no tenemos opción. Ahora, vence o
tengo un margen, 2 días ¿Sabés más que no yo pasa tengo- ¿Vos no nada. querés la No, tablita ¿eh? también? Como un Yo día tengo me una amiga que preguntaron, peor, ¿no te tenés dice, la tablita 6 esa meses, de te cuánto dice. dura después No, vencer? por eso, pero- Hay una amiga mía ¿no? que te dice, no, vence 6 meses Pero más y 2 6 meses. Che, me venció hace 4 días se te No, llevó. no. ¿No? A ver, no es Son 4 conveniente. días. No es conveniente. No es conveniente. La fecha de vencimiento acá no se distingue en Está nuestro bien, país está entre claro. lo que es inocuidad y lo que es un problema que no va a estar tan rico. Claro, Entonces, a ver, mejor desecharlo. totalmente. Y fíjate que estábamos hablando siempre de que la refrigeración, ¿sí? Es lo que te va a prevenir que crezcan los microorganismos. Ahora, no la detiene completamente, sino las cosas no se pudrirían en la heladera, ¿no? Claro. Ahora, Perfecto. entonces todo aquello que es refrigerado, la realidad es que la fecha de vencimiento la tenés que respetar a rajatabla. Bien. Bien. Las cosas secas, por ahí Sí. a veces van a estar de peor calidad. Pero no pasa nada. Claro, Una pero no harina pasa que nada. Che, aprendimos, ¿Entendés? aprendimos Ajá, Una cosa más, Aprendimos. estamos, por supuesto, en pos de prevenir el despilfarro. Entonces, si algo se te vence para la próxima, chequea cuánto Claro. vas a comprar Claro. para que no vuelva a pasar y no Totalmente. tirar comida. Totalmente. Excelente. Chicas, Gracias a muchísimas las dos. gracias. No, Voy a por seguir favor. ahí en... Sí, Casa Bacterias en la por cocina. favor, Nos Casa encantó. Bacterias en la cocina. Las vamos a ir. Dale. Aprendimos mucho. Buenísimo, Muchas Buenas gracias. preguntas. Dale. Gracias a las dos, Gracias, de ¿eh? verdad. Bueno, muy bien, ¿eh?